Solo y triste meditaba y miraba alrededor. Muy cansado me encontraba por la noche anterior, larga y silenciosa y con miedo aterrador de pensar que nos llevaran sin excusa ni clamor. Y antes que saliera el sol en la calle escuché una voz que me hablaba y enseguida me asomé. Miré por la ventana, desconfiado y con temor. Pensaba ver soldados que tocaran el portón. Pero al abrir estaban María y Juan frente de mí. Pronto me relataban lo que había pasado ahí. Ella dijo que la piedra movieron de su lugar, que habían descubierto que su cuerpo ya no está. Impresionado estaba cuando hablando continuó. Fuimos a ver la piedra sin saber quién la movió. La sábana en que envuelto estaba el cuerpo del Señor también vacía estaba. Eso más me confundió. Algo raro sucedía, algo extraño sucedió. Un milagro Juan me reveló y luego lo meditó. Circunstancias especiales no muy lejos me llevó, cuando lo crucificaron y también cuando murió. Y cuando regresaba a la casa me volví, toda la culpa y el dolor, todo lo que prometí. Me dio pena y recordaba que su nombre yo negué, que su nombre yo negué. No supe por qué lo hice, nunca el mismo yo seré. Pero el aire de repente de un aroma se llenó. Era extraño y dulce y una luz me iluminó. Jesús estaba frente a mí, de rodillas me postré. El llanto invadió mi ser y asimismo me humillé. Me puso de pie y a los ojos me miró. Amor brotaba de los suyos, luz del cielo derramó. Ya mi culpabilidad pronto desapareció. Paz gloriosa me invadió y ahora vida Él me dio. Buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí. Vive, 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 vive.
Ay, hermanos, no sé qué decir, la verdad. Estoy chinito. Pero, ¿quién cree que Cristo vive, hermanos? Hermanos, pongámonos de pie y demos un aplauso a Cristo nuestro Redentor, nuestro Salvador, hermanos. Gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él es que nosotros ahora sentimos diferente, vivimos diferente. Gracias a Dios porque nos rescató de donde estábamos, hermanos. Vive Él, vive Él. Gracias, pastor, hermana Lucy. Nos han hecho vibrar. Los niños, ya ni cuenta me di, pero parece que ya se fueron, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues continuemos con esta emoción y prepárate, pon ahí a la mano tu Biblia, tu cuaderno y está atento al mensaje, porque, bueno, pues lo que viene es la predicación y pues que Dios sea el que nos habla, hermanos. Adelante, pastor. Bueno, pues, bueno, si se escucha atrás todo. ¿Se escucha hasta atrás? ¿No se escucha la voz de nadie? Sí, dice. Bueno, no crean ustedes que soy el todólogo aquí, pero pues ya saben ustedes que en estos mensajes en particular el Señor pues nos tiene seleccionada una parte muy importante de la Escritura para mostrarnos qué prueba la resurrección. Ahí tienen sus boletines, ¿sí los tienen o no tienen? Si no lo tienen, vamos a mandar a hacer más. Yo creo que falta, ¿verdad? Faltan algunos. Bueno, ese es el título del mensaje. Tenemos algunos textos muy importantes. Vamos a orar primero y vamos a ponerle en sus manos al Señor este mensaje. Benditos Padre Celestial, te alabo y te bendigo. Te honro, Señor. Tú sabes, Santo Dios, cuánto te alabamos y te damos las gracias por el hecho nada más de saber que a través de esta resurrección nos has dado vida. Nos has dado una nueva vida de la cual, Señor, tenemos que darte cuentas de todo lo que hagamos. No solamente es habernos dado vida, sino también qué es lo que estamos haciendo con esta vida espiritual, con esta nueva existencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ella, Señor? Y cómo estamos manejando nuestra vida, Santo Dios. Tú terminaste, hiciste tu papel, hiciste tu obra, Señor, ya lo hiciste, Señor, por ahí, y ahora nos toca a nosotros entenderte, saber lo que estás y sigues haciendo con cada uno de nosotros. Pongo en tus manos este mensaje en el nombre bendito de tu Hijo amado, Jesucristo, a quien debo toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, ustedes saben que si le echas una miradita a todas las librerías que encuentres, a todas, pues hay un gran número de libros, incluso por supuesto que en las librerías cristianas, ¿no? Hay un gran número de libros ahí, artículos que se han escrito a través de los años en cuanto a la resurrección, que obviamente siempre es un mensaje que entra en debate, ¿no? Siempre hay quien se niegue o a ver dónde o cómo fue eso, ¿no? Se han hecho muchas conferencias y sermones, incluso cristianos, y discursos y debates sobre el tema, y la mayor parte de ellas se centra en tratar de demostrar la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De hecho, la mayoría de los autores de los libros buscan llamar la atención en las librerías, bueno, como les digo, en folletos y en algún tipo de campaña o lo que ellos vean necesario, ¿no? Y eso no es nada raro, porque en esta época del año la gente se sigue preguntando así
literalmente cómo se puede probar la resurrección. Obviamente no hay ningún video grabado, no hay una fotografía, no hay nada que compruebe que Jesucristo resucitó, pero tenemos el escrito más poderoso que existe sobre la tierra, que nos dice que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y eso que nos sea más que suficiente. Es tan fundamental en la fe cristiana. ¿Y cómo lo probamos nosotros? ¿Cómo se demuestra realmente si Jesús resucitó de entre los muertos? Bueno, vamos a ponernos un poquito del lado de aquellos escépticos, un poquito de aquellos que todavía están cuestionando esta resurrección, por supuesto. Y como les digo, la respuesta es completamente simple, es la Biblia. Y ya que vamos a hablar de este tema, no quiero probar la resurrección. Escuchen esto, no quiero probar la resurrección. ¿Por qué? Porque la Biblia lo demuestra y se acabó. Es todo. Es la palabra de Dios y dice que Jesucristo resucitó de los muertos y eso es todo para mí. La cuestión, francamente, escuchen, no es lo que demuestra la resurrección. La cuestión es, ¿qué prueba esa resurrección? Y la respuesta es básicamente, prueba todo el plan de redención. Escuchen esto, por favor. Prueba todo el plan de redención y el propósito de Dios para el hombre. De hecho, la resurrección es la clave de todo, Por eso lo hemos titulado de esa manera. Si nos ponemos a eliminar la resurrección de una manera pues verbal, ¿no? O si simple y sencillamente si eliminamos la resurrección de Jesucristo del cristianismo, pues no tenemos nada, no tenemos cristianismo, así de sencillo. Literalmente nuestro corazón está ahí. Aceptamos que la resurrección ocurrió por fe. La fe en las Escrituras. La fe que nos dado el Espíritu Santo. Se nos ha convencido por medio del Espíritu Santo que la Biblia es verdadera. Y la Biblia dice que Jesús surgió de entre los muertos. Y las Escrituras prueban contundentemente este único y maravilloso hallazgo, único sobre la tierra, sobre la historia de la humanidad. Sí, estoy seguro que estás pensando en otros que resucitaron entre los muertos, ¿no? Como Lázaro, algunos otros personajes, ¿no? Pero esto es distinto, hermanos. Distinto. No hay duda al respecto, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha hecho la resurrección de Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Qué logró? ¿Qué hizo en ti? ¿Qué resultó de la resurrección? Así que quiero ver varias realidades que son probadas por medio de la resurrección. Varias cosas absolutas e indiscutibles que sucedieron por la resurrección. Estudiemos que la resurrección, número uno, prueba la verdad de la palabra de Dios. Número uno. Dos, prueba la divinidad de Jesucristo. Tres, prueba la culminación de la salvación. 4, prueba el establecimiento de la iglesia. Todo eso. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a verlo uno por uno, ¿no? Con calma. No tienen prisa, ¿verdad? ¿No? Porque ya de aquí se van a dormir, De verdad, déjenme decirles que si nos ponemos a ver todo lo que hay acerca de esto, es inmenso, man. Es increíble, es inmenso. Bueno, vamos a ver la primera. Prueba la verdad de la palabra de Dios. Ustedes ven que normalmente diríamos la palabra de Dios prueba la resurrección, pero en este caso tenemos que invertir este concepto. Vamos a voltear este concepto. En lugar de decir que la palabra prueba la resurrección, en lugar de eso decimos la resurrección prueba la verdad de la palabra de Dios.
O sea, al revés, ¿me entienden? La palabra, en lugar de decir la palabra prueba la resurrección, en realidad la resurrección prueba la palabra. Ahí lo tienen ustedes. Ustedes recuerdan que la Biblia en Hechos 2, ténganla abierta ahí por favor, en Hechos 2, que vamos a ver varios pasajes ahí muy importantes, cuando nos lleva a la historia de la iglesia, por ejemplo. Todavía no vamos a ver que también prueba el establecimiento de la iglesia, pero cabe recordar esto. En primer día, cuando nació la iglesia, que fue el día de Pentecostés, ustedes han de recordarlo, los creyentes habían sido partícipes del poder del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y ahora Pedro se levanta a predicar su primer sermón. La audiencia era de 3,000 personas. Personas ahí que llegaron, que se añadieron ahí, se convirtieron. No especuló la escritura. Fueron 3,000 y 3,000 fueron los convertidos. No solamente oyentes, no solamente vinieron a visitar la iglesia. Perdón. Sino que se convirtieron en el nacimiento de la iglesia. Y en su sermón Pedro había estado hablando acerca de Cristo y su muerte. Noten el versículo 23, Hechos 2, por favor. Por eso les dije que tengan la Biblia en Hechos, versículo 2, versículo 23, por favor. Miren lo que dice: a este, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Noten el versículo 23, pero después de su resurrección, mira el 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible retenerlo ahí en la tumba. Así que está diciendo que Jesús surgió de entre los muertos, que la muerte no podía detenerlo de ninguna manera. Gracias. Muchas gracias. Pedro está citando ahí el Salmo 16. Y si van al 2, pero ahora en el versículo 25, seguimos con este mismo pasaje. Se los voy a leer todo lo que David citó también, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Lo están viendo? David fue el autor del Salmo 16 y escribió esto. Y tal vez algunos podrían decir: a ver, ¿qué no está hablando David ahí de sí mismo? No. Te voy a explicar por qué. Eso puede ser porque, eso más bien no puede ser de ninguna manera, porque ¿cómo puede David ir al Hades? ¿No? Porque hay quienes lo preguntan, ¿no? Ir al Hades con todo y el cuerpo, y se somete a la corrupción del cuerpo. ¿Cómo? Un hombre que esté en su cuerpo físico, pues no regresa a la vida, ¿no? De ninguna manera. Por lo tanto, no podía referirse a David. Fíjense cómo lo interpreta Pedro, si van al versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Pues ahí está, ¿no? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Lo ven? Pero, dice el 30, perdón. Bueno, es que quería yo que viéramos este. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Mira, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Entonces, vean ustedes aquí, Pedro está diciendo, no podía referirse a David mismo, porque David se había abandonado y, por decirlo así, había muerto y había sido sepultado y todavía está ahí en la morada de los muertos David. Su tumba aún está presente, todavía la gente conoce dónde está, los judíos de aquel lugar conocen dónde está posiblemente y pues ahí está sepultado. Entonces no puede ser David, ¿no? De ninguna manera. Mucho menos que se haya levantado de los muertos. Ahí está muy claro. David fue como un profeta de la resurrección de Jesucristo, todo lo que acabamos de leer. Y solo en Jesucristo se cumple la esperanza que no sería abandonado en el Hades. De ninguna manera. Perdón. No sería abandonado en el Hades. Y como el santo, y que como es el santo, su carne nunca se sometería a la corrupción. Estamos hablando ya de Jesucristo, por supuesto. En Jesucristo se daría el camino nuevo de la vida y volvería a llenar de gozo frente a la presencia de Dios. David no cumplió con eso. No cumplió ese objetivo de ninguna manera. Su tumba está aún sellada cerca de Siloé, allá está. Pero fue un gran profeta que Dios usó para predecir en realidad la resurrección del Mesías. Ustedes lo están viendo. Y si Pedro lo está diciendo aquí, su lógica sería así. Mira, en el Salmo 16 se refiere a alguien que está resucitado. Bueno, ¿quién podría ser? El Mesías vendría como hijo mayor de David, de los lomos de David, o sea, de la descendencia de él, ¿me entienden? El Salmo se refiere al Mesías, por lo tanto, sería levantado entre los muertos y entonces concluye con el versículo 32. Véanlo aquí. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro no está diciendo aquí una mentira, ¿eh? Todos nosotros. Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Todos los discípulos. Todos los que habían creído. Nos consta. Es como si dijera eso. Ahí está. En el Antiguo Testamento, el Salmo 16 se predice de esa resurrección, pero refiriéndose específicamente al Mesías. Si el Mesías no es levantado, si Jesucristo no es levantado de la tumba, ¿qué pasaría? Mira, ¿sabes qué? Entonces la Biblia no nos diría la verdad. Es todo. Pero aquí está muy claro. Entonces la resurrección de Cristo prueba que la Biblia dice la verdad. Y no al revés. De hecho, el mensaje de los apóstoles siempre fue la resurrección de Jesucristo. Ese era su mensaje. El evangelio que ellos predicaban era la resurrección de Jesucristo. Sí, por supuesto, predicaron la muerte de Jesucristo, pero hicieron mucho más énfasis en la resurrección de Cristo. Incluso antes que, por supuesto, antes que la Biblia estuviera formada. Mira, vamos a Hechos 13. Cuando estamos esta vez con Pablo en su llamado apostólico, que es coherente con lo que Pedro dice aquí, cuando predica la resurrección, que por supuesto es el corazón de la fe cristiana, estaba predicando la resurrección. Mira, Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Mira el versículo, el 33, velo.
la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Es como si dijera, mira, somos testigos de ello y se les prometió a los padres judíos, claro, y prometido a los santos del Antiguo Testamento. Todos los santos del Antiguo Testamento sabían que iba a suceder esto. Dios ha cumplido esta promesa a los hijos de Israel y a los demás hijos, que Dios levantaría a Jesús, como también lo escribió el salmista. El versículo 34 confirma el hecho de que Él le levantó de los muertos para no ver corrupción de ninguna manera. ¿Qué significa esto? Para que no se echara a perder, por decir así. Se corrompiera pues su cuerpo. Entonces Él les había dicho, os daré las misericordias fieles de David. Se trata de una profecía de Isaías 55:3. Esas profecías donde se promete que el Mesías no perecerá, sino que, el santo heredará las bendiciones prometidas a David. Pero cuando vemos en Hechos 13, aquí lo que estamos viendo, que Pablo se basa en 3 profecías del Antiguo Testamento para predicar la resurrección de Jesucristo. Entonces, a pesar de todo, a pesar de que se pongan en duda este acontecimiento tan maravilloso, parecería que la Escritura está en juego, ¿no es cierto? Toda la persona o toda persona en el mundo que está dudando precisamente de esta resurrección, pues parecería que está poniendo en tela de duda las Escrituras, porque si Jesús no resucitó, tal como lo leyó mi hermano Francisco, pues si Jesús no resucitó, pues vana es nuestra fe, ¿no? Entonces el Salmo 2 está mal, ¿no? El Salmo 16 pues también está mal. Isaías 55 pues está fuera de sí. Entonces la Escritura no tendría por qué anunciar algo que no sucedió. ¿Me están entendiendo? Ese es el punto. Así que cualquier otro pasaje del Antiguo Testamento que indique la resurrección de Jesucristo, pues entonces es errónea, ¿no? Por lo tanto, no se puede confiar en la Biblia. Entonces, no todo es cierto. Y todo está perfectamente acomodado y predicado y profetizado de acuerdo precisamente a lo que Dios estableció. Iba a ser profetizado, pero se iba a cumplir. Porque las profecías de la Escritura se cumplen. No las profecías de un charlatán que anda por ahí, que ustedes lo oyen. Luego andan oyendo cosas que, ay, por favor, no son ciertas. Pero andan escuchando cosas en los medios de comunicación, tontería y media que no tiene ninguna base específica para corroborarlo. Entonces, pero esta sí, porque estas son las Escrituras. Entonces, ¿quién puede discernir cuándo es y cuándo no es? Así que el hombre se queda pudiera quedarse con una confundido o por supuesto quedaría con una confusa e inexacta obra literaria, por decir así, que son las Escrituras, ¿no? Pero si Jesús realmente se levantó entre los muertos, entonces las profecías son ciertas y la palabra de Dios confirma cómo la verdad es absoluta, la verdad de las Escrituras. Acuérdense cómo estuvo Jesucristo hablando todo lo que dice de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Está escrito de mí. Fíjense nada más, todo de acuerdo a lo que Dios escribió. Y usó a hombres de Dios para tener lo que ahora tenemos.
que tiene sus cambiecitos ahí en las diferentes versiones, pero no alteran el texto original. Y no me estoy refiriendo al texto original me estoy refiriendo al texto original en el que se escribió, al griego en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y al hebreo del Antiguo Testamento. No alteran en absoluto esos escritos. Entonces todo está perfectamente bien ordenado. No hay nada por qué poner en tela de duda acerca, y mucho menos de la resurrección. Ahí está. Mira, por favor, Hechos 26, vamos ahí. Vean el versículo 22. Aquí está hablando, por supuesto, lo que dice acerca de Pablo, que pero habiendo obtenido auxilio de Dios, vean, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿Qué es lo que había de suceder? Pues aquí está en el 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí está. ¿Lo ves? Todos estamos viendo a través de los profetas. Todos están viendo. Ellos estaban predicando lo que también estaba escrito atrás. No se lo sacaron de la manga, como decimos nosotros. Ni algún espíritu se lo reveló, no. Por supuesto que fue el Espíritu Santo, pero también en base a lo que estaba escrito en los antiguos, en el Antiguo Testamento. Todo, así como la vida de todos los santos del Antiguo Testamento, los escritos sagrados, los salmos, todo lo vemos ahora en la ley, a través de la ley. El Mesías que ellos siguen esperando, bueno, los que tienen esperanza en la salvación y en el que ha de venir, los que siguen esperando, y sabían que moriría, pero resucitaría. Pero a pesar de todo, parece que la Escritura, todavía un montón de gente la tiene en tela de duda. Cuando se escribió todo lo relacionado a Jesús, su muerte y resurrección, todo ha sido perfectamente cumplido en la palabra de Dios para probar que es la verdad. Ya sé que hay muchos que andan diciendo que, lo escribieron los hombres, ¿no? Bueno, sí es cierto. Te lo voy a poner fácil, ¿no? Pero todos estos hombres se les exhaló por medio del Espíritu lo que habían de escribir, lo que habrían de escribir. Sí, tuvo participación el hombre, sí, pero Dios solamente los usó para escribir lo que está aquí. Y aún así se atreven a decir que la Biblia se contradice. Y el que está más confundido son ellos. De ninguna manera la Biblia se contradice en ningún sentido. Ahí está. Ahora quiero que a su vez veamos el segundo capítulo del Evangelio de Juan. Por favor, vayan ahí un poquito atrás. En el capítulo 2, versículo 19, que aquí nuestro Señor Jesús está hablando a los judíos que le pedían una señal, pues haznos una señal, ¿no? Y Jesús les respondió y les dijo, ¿quieren una señal? Te voy a dar una. Te voy a dar una. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Imagínense la cara que pusieron los judíos cuando dijo eso. Se trata de otra profecía que habla de Cristo. Por supuesto, los judíos en su ignorancia, mira lo que le dijeron, vean el versículo 22, Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho.
Bueno, desde el 20, perdonen, mire, dijeron luego los judíos, en 46 años, imagínate, fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Fíjate nada más, yo nomás necesito 3 días. Y obviamente, mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Te das cuenta? Ellos sabían que la Escritura prometía una resurrección. Por tanto, no debía extrañarles ni hacerse ignorantes. Definitivamente hay una resurrección para el Mesías y sucedió. Y muchos creyeron, pero muchos más, así, pero muchos más, exageradamente muchos más, le rechazaron. Y eso es precisamente lo que está pasando hoy. ¿Por qué creen ustedes que el Cristo de Iztapalapa? ¿Por qué creen ustedes que hay la gran pasión, no? Y el actor ahí con una peluca que parece el trapeador de mi casa. Pobrecitos. Bueno, eso es lo de menos. Van y lo crucifican y todo. Nunca aparece de ninguna manera ningún tipo de resurrección. No hay nada ahí. Y vas a sus iglesias y ahí está el Cristo crucificado. ¿Se dan cuenta? Para que te des una idea que la resurrección todavía en ellos está en tela de duda. Bueno, hay algunos Cristos que están de pie, y etcétera, etcétera. No voy a generalizar, pero por lo general con esto lo demuestran. Ahí está. Entonces, ¿qué prueba la resurrección? Prueba que la Escritura es verdadera. En Lucas 24 hay una escena en el camino de Maús, no sé si te acuerdas, iban ahí, estaban platicando y estaban un poco decepcionados ahí y discutían y pues ya es el tercer día y pues no ha pasado nada como dijo que iba a pasar. De pronto el Señor se acercó y ni siquiera sabían que era Él, ¿no? Sin que supieran nada de eso. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Entonces le revelaron todo lo que había acontecido, de alguna manera decepcionados porque ya era el tercer día y Jesús pues no aparecía, según ellos, ¿no? Y Jesús al acercarse, mira, vayan a Lucas, para no estar aquí platicándoselos nada más así, vayan al 24. Capítulo 24, por favor, de Lucas, y vean el versículo 25. 24, 25. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De eso, cada uno que se hablaba de uno que moriría y que resucitaría en el Antiguo Testamento, se refería al Mesías. Y tú lo puedes corroborar. Ponte a investigar. Cada vez que había el sacrificio de un cordero, también tenemos que entender esto. Un cordero señala la Escritura que hablaba de un Mesías que moriría. Era un tipo del Cordero de Dios, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía que ser sacrificado. Pero además, cada vez que se hablaba sobre el Mesías reinante, gobernante, hablaban de la vida del Mesías. Por lo tanto, es evidente que el que muere, el que murió, debía volver en vida, debía volver a la vida. Eso lo señala todo el Antiguo Testamento, pero todos los judíos iban a creer eso. ¿Por qué? Porque muchos fueron tras dioses ajenos, muchos se olvidaron de esto casi intencionalmente. ¿Por qué creen ustedes que
cada momento, cada determinado tiempo hay un tipo de juicio en ese pueblo. En diferentes reinos Dios también los tenía ahí disciplinados, ¿eh? En algún imperio estuvieron con los medos persas, ahí en Egipto y después en Roma al último, ¿no? Pero ahora siguen también igual en sus pecados. Ahí está. Entonces, noten ustedes que todos los judíos, todo lo que está escrito de Jesucristo, ellos tenían que descubrirlo, tenían que investigarlo y descubrirlo para poder creer, pero ya no hicieron caso. Y cuando verdaderamente llegó, solamente fue un puñado de hombres que creyeron. Sí, le escucharon de buena gana ahí en todas las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 y 7. Jesucristo no para de hablar. Incluso cuando tenían hambre, el Señor vio 5 panes y 2 peces, o al revés, no me acuerdo exactamente. Los multiplicó, oró por ellos, los multiplicó y todos se saciaron y eran 5,000 personas comiendo, sin contar a las mujeres que venían con ellos y los niños. Imagínense la multitud, y todavía sobraron 12 cestas llenas. Pero cuando les dijo Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, mucho gusto de estar con ustedes, con permiso, gracias, hasta luego, bye bye. Es lo mismo hoy. Solamente quieren el beneficio de Jesús, el beneficio de Dios, a través de Jesús, a través de lo que Él ofrece, ¿no? Pero de todas maneras, lo primero que hay que recibir es esto, y vayan a 1 Corintios, vean el capítulo 15. ¿Qué dice aquí en 1 Corintios capítulo 15? Y tú te acuerdas perfectamente bien este pasaje, seguramente en el versículo 3, que dice, porque primeramente os he enseñado, fíjate, cómo Pablo se preocupa de estar enseñando. Ese es el punto más importante en una iglesia cristiana, estar enseñando la palabra de Dios. Primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí directamente, mira, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está señalada las Escrituras en todo el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que dicen los escritores. Por supuesto. En segundo lugar, la resurrección no prueba la verdad de Dios, sino que prueba la divinidad de Jesucristo. Y vamos a poner atención aquí a esto, que es muy importante. De hecho, no existe mayor prueba que la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, levantarse de entre los muertos es una cosa, lo más monumental que Él hizo para verificar que Él era ciertamente el Dios encarnado. Porque solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede vencer la muerte. ¿Se dan cuenta? Si buscas en el Nuevo Testamento, encontrarás un sinnúmero de personas dando testimonio de Cristo como Dios. Son textos maravillosos. Y si tú vas a Marcos, ve por favor a Marcos. Vamos a estar viendo varios pasajes. También, para que no se me distraigan, por favor. Vamos a Marcos capítulo 5, en el versículo 6. 5, 6 y 7. Cuando vio pues
a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién iba a atormentar a un demonio? Mira, ahí está el gadareno. No me atormentes, sino Dios. Aquí está la divinidad de Jesucristo. En Juan 9 también, si te vas otra vez y te regresamos, acá sanó a un hombre ciego de nacimiento. Vean en Juan 9, ciego de nacimiento, y después que le interrogaron y lo expulsaron, mira lo que Jesús le dijo en Juan 9:35. Si no, apúntalo, yo te lo leo aquí. 9:35 dice que oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Me imagino que con una desesperación, ¿no? ¿Quién es? Por favor, dímelo. Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Oh, wow. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Qué maravilloso. Él sabía que él estaba tratando con Dios, pero los fariseos decían: no sabemos, de ese no sabemos de dónde sea. Mira, en el 30, un poquito para atrás, de ese mismo capítulo 9 de Juan. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Fíjate nomás. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Verdad? Entonces, ahí está. También vemos a los discípulos dando testimonio. De una manera rápida yo te voy a decir los versículos, los que pueda, pero aquí hay frases importantes que les voy a decir, de testimonios. Pedro, por ejemplo, en todos, el nombre de todos ellos dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Te acuerdas? Tomás dijo: mi Señor y mi Dios, cuando estaba arrodillado frente a él. Natanael dijo: tú eres el Hijo de Dios. Mateo dice: él es el Dios con nosotros. Marcos dijo: este es el Jesucristo, el Hijo de Dios. Lucas dice: este es el Hijo de Dios, también lo repite. Los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento afirman la deidad de Cristo. Juan el Bautista, su primo, dijo: yo vi llevar constancia de este que es Hijo de Dios. Era Marta, la hermana de María, que dijo muy afirmativamente: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ahí en Juan 11:27. Existe el testimonio de un soldado, ustedes lo han de recordar, un soldado romano en su crucifixión, después de haberlo atravesado con la lanza. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y Cristo repetidamente afirmó: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. También dijo: yo y el Padre somos uno. Estamos viendo el testimonio de todas estas personas acerca de la deidad de Cristo. Pero ninguno de ellos es tan potente como el testimonio de una segunda persona. Ve Romanos 1, por favor. Romanos capítulo 1, del 1 al 4, mira lo que dice aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice el primero, que él había prometido antes por sus profetas en sus santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad
por la resurrección de entre los muertos. Tremendo, ¿no? Hechos 13:30 dice, mas Dios le levantó de los muertos y Dios le hizo para dar testimonio de su deidad. En Romanos 6:4 nos dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre. O sea, podría estarle citando constantemente un montón de versículos acerca de esto. Pero mira, el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos a través de su gloria o su poder, o sea, sus atributos, su esencia. Y si lo ves aquí en Efesios 1, no sé si vaya a terminar ya pronto, nos falta mucho. Efesios 1:19, mira lo que dice aquí. Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¡Wow! Mira nada más, una vez más, el Dios, el que resucitó a Cristo, Él lo hizo para dar testimonio de su deidad. En tercer lugar, este va a ser el último punto, pero vamos a llevarnos un poquito de tiempo. Nada más para decirles, en tercer lugar, la resurrección prueba, ya vimos la resurrección prueba la verdad de la palabra, la resurrección prueba la divinidad, ahora la resurrección prueba la culminación de la salvación. Y escucha en lo que dice en Romanos capítulo 4, esta maravillosa verdad sobre lo que construimos en nuestra vida. Mira, en el 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Lo estás viendo? Resucitado para eso. Entonces, para que Dios nos justifique, para que Dios nos declare justos, Él tuvo que levantarse de entre los muertos. No fue nada más una resurrección, nada más ahí, porque se resucitó y hay un milagro, ¿no? Más. No, tiene un montón de demostración de su presencia y de su deidad impresionantes en toda la Escritura. Propósitos reales por los que resucitó de entre los muertos. Acuérdense, de hecho cuando nació, desde que nació, mira, su nombre será llamado Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Fíjate nada más. Ahí está. Dios resucitó entre los muertos para afirmar lo que hizo en la cruz y satisfizo la justicia de Dios Santo. Maravilloso. Y entonces aquí puedo dividir en varias partes estas características esenciales de la salvación. Y bueno, ¿con qué propósito también resucitó? No solamente para darnos, para justificarnos, sino también para enviar a su Espíritu Santo. Para eso lo hizo. Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, Él nunca habría subido al Padre. Y si no hubiera ascendido al Padre, Él nunca habría enviado al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Era necesario que Él subiera a la presencia del Padre. Él mismo dice que Él no enviará el Espíritu Santo hasta que fuera de vuelta al Padre. Y en Juan 16, 7 y 8 lo pueden leer. Por si se acuerdan, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea, ya había estado ahí Él, y ya había estado ministrando por 3 años, ya había estado haciendo milagros, toda clase de milagros delante de los apóstoles, pero era necesario que partiera con el Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo les diera poder. ¿Para qué? ¿Para sanar enfermos y levantar muertos? No, para predicar el Evangelio. Y hoy hacen al revés las cosas. ¿Cuántos cuates ahí están predicando, dizque predicando, que para mí eso no es predicación,
queriendo sanar enfermos y haciendo prosperar a la gente. ¿Por qué? Porque no conocen en esencia lo que es la resurrección de Jesucristo y todo su contenido. El Espíritu Santo tenía que venir para sellarnos, para todos aquellos que creerían serían sellados del Espíritu Santo. Efesios 1:12 lo dice claramente: habiendo oído la palabra de la fe y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está. Y también, por supuesto, vino a perdonar pecados. Parece que fuera lo mismo, pero mira, nos volvemos a preguntar: si Él no hubiera resucitado entre los muertos, el Padre no se hubiera complacido en el sacrificio de su Hijo, su sacrificio no hubiera sido eficaz, tampoco exitosa, no hubiera funcionado para expiar nuestros pecados, para perdonarlos, pues. Y todo se acabaría, ¿no? ¿Para qué entonces resucitó, no? Sencillamente porque Él no hizo lo que tenía que hacer y punto, ¿no? No tendría que haber hecho lo que tenía que hacer. Pero no, si Jesús resucitó de los muertos, está a la diestra de Dios, sentado a la diestra del trono celestial, a su mano derecha, ¿se dan cuenta? Afirmando por Dios haber logrado perfectamente la redención y el perdón de nuestros pecados. Y no porque sea un día como este. Y ese es un punto que yo de veras no entiendo por qué. Exaltamos su nombre cada vez que hay la Semana Santa y parecía que las iglesias se atiborran ahí de gente, ¿no? Yo digo, ¿por qué? Hay iglesias que incluso hacen cultos desde las 5 de la mañana porque están esperando que la resurrección de Jesucristo el domingo. Y yo digo, bueno, ¿qué no les basta la Escritura? Simplemente por lo que está escrito, por eso deberíamos de saber y creer. Lo único que te falta es discipulado. Entender por qué murió y por qué resucitó. Y es todo. Entonces Jesús resucitó entre los muertos para estar a la diestra de Dios. También ese es otro punto muy importante, intercediendo por los santos. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Podemos decir que su resurrección fue unida a la intercesión, es decir, su trabajo ante el Padre. Él presenta las peticiones de los débiles. Tú oras al Señor, somos débiles de todas maneras, venimos a presentarle al Señor nuestras necesidades, nuestros pecados, las tentaciones, y oramos por otros hermanos, etcétera, etcétera. Y Él está intercediendo desde el trono celestial, desde el trono de la gracia. Está intercediendo por ti y por mí. ¿No te parece esto maravilloso? Si no hubiera resucitado, no hubiera estado allá. Tenemos un abogado que nos defiende. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos defiende. No porque hagas una fechoría ahí que merezcas hasta algo, ¿no? Más duro. Y aún así ayuda a todo aquel que clama a Él con todo su corazón. Miren, estamos orando por una hermana que se llama Alicia Rodríguez. No saben ustedes lo que le pasó a esa hermana. Desde muy joven tuvo cáncer. Y aún así, tuvo 2 hijos, ¿no? Le quitaron el estómago. Y luego pasó el tiempo y le vino un mal tenía un tumor en el riñón. Pues a la mera hora le quitaron el riñón. Tiene un solo riñón. Pero ya tenía cáncer en la tráquea. Tuvieron, hasta ahora, hace poco le
pusieron una traqueotomía. Estaba en cuidados intensivos, estaba grave, estaba inconsciente. Y también ella se le había infectado un pulmón. Y tenía una manguerita para drenar todo lo que tenía ahí. Pasa el tiempo y les digo yo a las hermanas que están aquí, seguramente lo han escuchado, y les di los datos de ella y estuvimos orando y hemos estado orando por ellos y yo les pido que sigan orando porque pues resulta que ya la bajaron a piso. Todavía no me la hagan, yo lo iba a decir, pero me queman luego el cartucho. Ay, de veras. Es como cuando cuentas un chiste, ¿no? Y te dicen el final, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío? Está en casa ya. ¿Cómo puede ser posible, verdad? Dios obra. Solamente tienes que hablar y tienes que orar a nuestro Padre Celestial. La resurrección de Jesucristo no fue en vano. Es crucial para la concesión de nuestros dones espirituales también. Por si no lo sabes, Efesios 4:8 dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está. Ahí está también su resurrección. Entonces, después de resucitar, eso hizo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ve todo lo que ha hecho el Señor. Y la resurrección también otorga un poder espiritual. Bueno, por supuesto, Jesús dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en Hechos 1:8 Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Todo dependiendo de la resurrección de Jesucristo. Y noten aquí, por último, Él también con la resurrección establece la iglesia. Él establece la iglesia. Y solamente vamos a leer un versículo para terminar. Efesios 1:20, por favor. Primeramente le dijo a Pedro ahí en Mateo 16:18, yo también te digo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero en Efesios 1:20 nos habla precisamente de que, habrá muerte, pero también habrá resurrección. Mira, 1:20 dice aquí, lo cual operó en Cristo. Mira el del 19, la cual, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Él se levantó, estableció una sede, y esa sede es la iglesia. La sede es la iglesia. Él se convirtió en la cabeza de la iglesia. Él la estableció. Y la resurrección es esencial para el establecimiento de la iglesia. Si no hay resurrección, no hay iglesia. No estaríamos aquí teniendo el privilegio de ser enseñados con los que fuimos establecidos como pastores, maestros, como ministros, predicadores, etcétera. Así que, hermanos, qué maravilloso. Este grupo de discípulos estaban ahí escondidos y perseguidos ahí en Jerusalén,
y de pronto se dieron a conocer al mundo. Muchos judíos que se reunían los sábados durante siglos y milenios, de repente se convirtió en una reunión de cristianos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿No le dan gloria a Dios, hermanos? ¿Qué les parece si se ponen de pie? Vamos a orar, por favor. Pónganse de pie para que se desentuman un poquito y se despierten un poquito. Y por supuesto, glorifiquemos al Señor con todo tu corazón. Oremos a nuestro Padre Celestial dándole muchas gracias por su resurrección. Oremos. Eterno Padre, te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo, este momento que nos has dado para adorarte. Yo estoy seguro que todos los días no solamente es para venir aquí a la iglesia y para glorificarte, por supuesto, y cantar alabanzas. Qué maravilloso, por supuesto, Señor, pero qué importante es también estar conociendo, estar siendo seguros de que nuestra adoración debe de ser todo el tiempo. Ayúdanos, Señor, a entenderte, a glorificarte, Señor, todos los días, a clamarte, a adorarte, Señor, en todo momento. No importa si nos está yendo bien o si nos está yendo mal. Tú, Señor, has levantado, por ejemplo, a nuestra hermana Alicia, que ya está en casa, Señor. Y esto es maravilloso y será con otros hermanos, no nomás será con ella, sino con muchos hermanos también lo puede hacer, pero no por tener un don especial de sanidad. Eso no es así, sino que la iglesia estuvo orando, Señor, y pidiéndote por ella. Y ahora, Señor, tú la tienes ahí, Señor, recuperándose. Te alabamos, Señor, por ello, y te alabamos, Señor, por esa resurrección maravillosa, y te glorificamos, Señor. Te pido, Santo Dios, que sea todos los días de nuestra vida, que no nomás sea este día que el mundo festeja la resurrección. No, Señor, todo el tiempo, Padre eterno, todo el tiempo, bendito Dios. Te alabamos, Señor. Y la iglesia dice, amén. Tomen asiento, hermanos, por favor, todavía no termina esto, un momentito y ya nos despedimos, pero un momentito todavía. Vamos a pedirle a nuestro hermano Paco Francisco que venga y pase aquí al frente, por favor.